Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en un nuevo programa acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Y pues hoy que me acompaña. Hoy estamos, bueno, yo como cada programa, Mayra Carvente, bienvenidos a todos y tenemos a dos invitadas porque el programa de hoy así lo amerita. Si Es nos pueden decir correcto. sus nombres. Bueno, yo me presento, me llamo Lucía. Y Mucho yo gusto. soy Emily. Hola chicas, pues bienvenidas a este programa. Hoy de qué vamos a estar hablando. Vamos a platicar de los derechos de las personas adolescentes, qué son, cómo se ejercen, por qué importan y pues precisamente tenemos a nuestras invitadas para que pues ellas nos den panoramas de temas que ya estamos un poquito alejadas, ¿no, May? Poquito leve. Bueno, te voy a dar un dato nada más para que dimensionen qué tan lejanas estamos. En México generalmente se considera jóvenes a personas que tienen entre 12, 15 años y 29 años. Eh, ¿Por qué digo entre 12 y 15? Porque hay diferentes organizaciones que nos dan rangos de edad diferente, pero es entre estos rangos que podemos definir a un joven. La Organización de las Naciones Unidas considera jóvenes a personas entre 15 a 24 años y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el INJUVE, aquí en México, suelen usar el rango entre 15 y 29 años para un tema más también de estadísticas. Entonces, en algunas leyes mexicanas que están relacionadas también con la juventud, se toman también estos rangos de edad. Por eso, el concepto de juventud no solo depende de la edad, sino también hay temas de factores sociales, culturales y económicos que pueden definir como un joven a una persona. Entonces, por eso decíamos que nosotras estamos un poquito alejadas, ¿no? De ese rango de edad, pero bueno, las invitadas hoy sí tienen ese rango de edad y es importante también aquí resaltar en este programa, pues que los jóvenes tienen derechos humanos y que les permiten estos derechos poder desarrollarse plenamente para participar tanto en sociedad como de manera individual, también hacerlo de una manera digna. Y en México, pues estos derechos obviamente están plasmados, están, digamos, protegidos por nuestra Constitución, por la Carta Magna, por leyes nacionales, pero también a nivel internacional, por acuerdos internacionales. Entonces, ¿cuáles son algunos de los principales derechos que tienen estos jóvenes aquí en el país? Pues bueno, hablamos del derecho a la educación, a la salud, al trabajo digno, a la personalidad. Hablamos del derecho a la participación, a la libertad de expresión, el derecho a la identidad, el derecho al deporte, a la recreación, a vivir libre de violencias. Y pues bueno, un tema ya muy básico, por así decirlo, es el tema de la tecnología y de acceso a la información. Sí, digo, al final estamos hablando de individuos, ¿no? Que de alguna manera están en esta etapa de desarrollo y a partir de ahí no se desdibuja la atención del Estado para estos colectivos, solamente que tienen necesidades pues especiales, particulares más bien, ¿no? Particulares a partir de este desarrollo en donde se desenvuelve. Y aquí sería como la primera pregunta que yo quisiera hacer, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, chicas, seguramente sí, ¿no? Que cuando de pronto alguien que es mayor a nosotras se nos acerca y a veces, y esto ya lo digo desde que pasé yo de ser joven a después hacer eso que yo criticaba, ¿no? Que es esta cuestión de decir, mira, es que yo te lo digo porque yo ya pasé por ahí. O sea, yo ya de alguna manera quiero sí llamarte la atención de alguna cuestión en particular,
pero lo hago en esta conciencia de la experiencia, ¿no? ¿Qué tanto de este acercamiento, y esa sería mi pregunta para Lucy, la primera, qué tanto de esta experiencia de los adultos de verdad es necesaria escucharla en la juventud? Es decir, ¿de verdad me importa si le sufriste mucho en la escuela o es que yo debo de experimentar y te escucho, sí, pero desde esta postura tal vez de lejanía? O sí de verdad es que me importa lo que los adultos de pronto me tengan que decir, ¿no? ¿Qué pensarías ahí, Lucy? Pues yo personalmente lo que pienso, sí he tenido pues la experiencia que me han dado consejos pues personas ya adultas, ya más mayores que yo, y en algunas veces sí me gusta tomarlos en cuenta, sí me ayudan bastante, más porque son personas que pues a lo mejor han experimentado lo mismo que yo. Pero sí cae este conflicto en el que ya vivimos en una generación diferente y podemos vivirlo de maneras muy distintas. Entonces, lo tomo, pero también lo adecuo a lo que yo estoy viviendo y a la generación o a lo que ahorita en este momento pues, pues se puede adecuar, ¿no? Entonces, en estas experiencias me sirven, gracias por lo que me puedan apoyar en lo que, porque te lo dicen de una buena manera, gracias, pero yo trato de adecuarlo a mi manera, en cómo puedo yo ayudarme, cómo también pueda yo influirlo en mi vida, entonces sí cae ahí como un poco de conflicto, pero trato de tomarlos. Oye, y ahí yo tengo una pregunta para Emily. O sea, ya lo que nos dice Lucy es, sí, los escucho, pero al final yo voy a tomar como que mi propio, como que mi propia decisión, ¿no? De qué voy a hacer ante determinada situación. Pero aquí, Emily, ¿tú qué tan diferente crees que es como el tema ahora de las personas adultas hacia los jóvenes? Que tú dices, es que ahí chocamos mucho. ¿Qué cosas crees que chocas con el tema de los adultos? Y siento que el tema, por ejemplo, de las feministas, ¿no? De las marchas que hacen. De los adultos que yo conozco, la mayoría dicen como de que, es que ¿por qué rayan? ¿Por qué salen? Y pues yo ahora que he crecido y que también en la escuela me enseñan como de que se hace esto por esto. El rayar tiene un fin y se llama así. Pues yo sí como difiero con los adultos. Mm, Es que ya, fíjense que así. justamente en estas cuestiones de, no solamente desde la posible mucha o poca experiencia que podemos tener las personas adultas, también vienen muchas de estas construcciones, tanto sociales como de Estado, en lo que debería de contar en cuanto a satisfactores básicos, ¿no? Y como bien May decía, bueno, es que partimos de esta noción de hay derechos reconocidos, ¿no? Y esta parte del Estado en donde dice, bueno, para todas y todos son derechos que deben de implementarse para poderlos hacer valer. Pero a veces una de las cosas que se tenía en la temática de niños, niñas y adolescentes, y en particular adolescentes, era esta noción de, pero es que ellos justo no tienen la experiencia. Y como no tienen la experiencia, es ahí donde nosotros tenemos que imponer ciertas cuestiones. Eh, Me parece que eso evidentemente es cerrado, ¿no? Porque creo que hay muchas cosas que ustedes desde esta mirada nueva, ¿no? Pueden aportar. Pero sí me gustaría, ahí sí, a Mili, me gustaría preguntarle, ¿qué tanto tú de pronto puedes tener un acercamiento con un adulto y decirlo, es que lo estás viendo diferente? Más allá de esto que me estás platicando ahorita o nos estás platicando de las luchas feministas, ¿no? De pronto cómo se manifiestan. ¿Tú en qué otras cuestiones dirías? Es que no está tan complicado, ¿no? O sea, si lo analizas desde este enfoque, está más sencillo que tú las 20,000 vueltas que les estás dando. ¿Te ha pasado algo así con personas adultos en algún tema? Sí, siento que el básico es como en el tema de la tecnología, ¿no? Que ahora que existe, por ejemplo, ChatGPT, que es el que te ayuda a hacer prácticamente todo, pues ya los adultos dicen como, es que ya no piensan, ya no van a la biblioteca a hacer sus investigaciones.
cuando no, o sea, por ejemplo, a mí ChatGPT, pues sí, cuando tengo un trabajo le digo, ok, necesito que me hagas esto y esto, pero investiga aquí. O dame tu referencia, ¿de dónde lo sacaste? Siento que ha sido una herramienta que a nosotros como jóvenes o sea, sí nos facilita, pero también pues si quieres un trabajo bien, te exige, ¿no? Ujú. Este tema de la tecnología, que te decía, el último derecho que les mencionaba, sí es muy controvertido porque justo como dice Mili, a veces los adultos decimos, es que ustedes ya no le buscan, no le piensan, no hacen más allá. Pero bueno, yo, porque también desconocemos los adultos muchas cosas. Ujú. En este aspecto, por ejemplo, Lucy, tú en tu escuela, tú ves que la forma de enseñanza de tus maestros que ya son adultos, la forma de enseñanza, ¿crees que sí es también diferente? ¿Tú crees que ustedes como jóvenes están logrando como aprender de una manera más, digamos, más didáctica, más fácil que antes nosotros, que si era literal de vete a la biblioteca, toma el metro, buscan un fichero? Hoy las aulas tienen, pues ya prácticamente todas tienen pantallas, todo es en presentación de Canva, porque hasta si lo haces en PowerPoint ya eres una viejita, ¿no? O sea, cosas así que ustedes ya ven de diferente. ¿Qué ves hoy? Eh, que estos maestros te aportan y qué crees que todavía puede mejorar por parte de los maestros, del Estado, de la educación hacia ustedes. ¿Qué falta? ¿Qué les falta? Primero que nada, o sea, yo creo que a los maestros sí les ha facilitado pues en muchas pues categorías, ¿no? Por ejemplo, en el solo tema de entregar las tareas, pues tenemos la plataforma que es Classroom y pues les facilita más las cosas en ese tema. En qué nos aporta a nosotros que ellos estén usando más estas tecnologías? Pues en mi experiencia sí nos han ayudado, por ejemplo, en hacer como estos que se llaman Kahoot, estas encuestas, pues nos ayuda bastante. Otros maestros que se apoyan pues para que nos den más fácil los recursos para poder encontrar libros, donde ver videos, o sea, sí nos ofrecen bastante apoyo en ese aspecto. Pero en un tema en que se enfoquen en la clase, en que ellos se ayuden para dar la clase, yo no lo he visto. Para que, por ejemplo, le pregunten, o sea, a ChatGPT cómo puedan dar como las clases más didácticas o podamos, no sé, a lo mejor poder hacer más estas encuestas o poder hacer como algo más didáctico para mantenernos más despiertos en este aspecto, no lo he visto yo. Pero pues sí me gustaría, ¿en qué me gustaría que pues lo usaran? Pues probablemente sí en estas cosas para que luego cuando en las clases ya hablan demasiado, bueno, se alargan demasiado en las clases, pues ya muchos ya nos sentimos como con mucho sueño, ya como que nos bajoneamos, ¿no? Entonces sí me gustaría que pues a veces lo utilizaran en estos temas, ¿no? Para que nos mantengamos más despiertos, tengan como esa obligación, o bueno, nosotros esa obligación de que, va a ser encuesta mañana, entonces ya estemos bien preparados para ese día. Bueno, sí me gustaría para esos temas, pues. Y oigan, de pronto luego a nosotras, bueno, digamos los adultos, en una visión un poco general, de pronto luego sí es muy común, ¿no? Hacer clasificaciones de personas, ¿no? Y entonces dices, sí, bueno, como que creemos que de tal a tal edad, pues como que no, como que los chavitos les hace falta aventarse un buen diálogo, ¿no? Como que los señores les hace falta, o a los adultos mayores, de pronto, no, todavía no puedo hablar muy bien con ellos porque son medios necios, ¿no? O sea, como que de pronto vamos haciendo esas categorizaciones en cuanto a los colectivos de individuos que conformamos una sociedad. Pero si ustedes de pronto en su expertise, y ahí sí les pregunto a las dos, en su expertise, en su experiencia de vida, ¿no? ¿En qué rango de edad a ustedes se les hace más sencillo hablar con los adultos? Es decir,
La verdad es que a mí me gusta hablar con los que andan entre los 40 porque pues son como más chavorrucos. No, la verdad es que yo prefiero hablar con puro viejito porque pues me comparte cosas. ¿Ustedes de pronto con quiénes se sienten más afines? Por ejemplo, Lucy primero. Pues yo no tengo como un rango. Creo que sí me ha gustado hablar con personas de diferentes rangos de edad. Yo he conocido pues a personas que saben mucho y me gusta mucho aprender de esas personas. He conocido de entre, bueno, no sé, de entre 60 a, no sé, entre los 30 de mi edad, que igual saben demasiado y no he tenido he tenido tal vez contados los problemas que he tenido con alguien que es muy necio, incluso de mi edad. O sea, no es solo con alguien que sea como más grande. O sea, incluso con los de mi edad es difícil hablar. Entonces, creo que ahí no tengo yo una cuestión de un rango para otro, no. ¿Y tú, Mili? Sí, el mismo caso que Lucy. Yo puedo hablar con cualquier persona de 20 para arriba, 60. Y creo que soy, o sea, me gusta mucho escuchar a las personas, entonces igual como que nunca tengo pleito, pero con los de mi edad sí, de repente sí son más necios que mi abuelo. Mira, qué curioso, ¿no, May? Bueno, May Sí. porque sí, May es más sociable y demás, yo les diría, yo con todo mundo no puedo hablar porque no soy tan sociable, ¿no? Pero, pero qué curioso, ¿no? Porque nosotros sí de pronto cuando somos adultos vamos haciendo esas como categorizaciones y a veces te bloquea, ¿no? Decir, nah, ¿para qué? No tiene sentido. Y O qué subestimas, interesante. ¿no? Ajá. Subestimas, así de, está chiquito, está chavito, no va a entender y puede que sí, ¿no? Hay personas muy jóvenes que sí te sorprenden de incluso el grado de responsabilidad que pueden llegar a tener de expresarse. Ya los escuchas hablar y dices, ah, sí, sí sabes, Ujú. aunque esté chiquito. Sí, y es que justamente eso es uno de los puntos que de pronto, por ejemplo, en temas en donde se redujo la edad para que jóvenes pudieran participar en cargos públicos como diputados, ¿no? Por ejemplo, una de las críticas que se hacía a nivel social, y esto para ir cerrando este bloque, decían eso, es que cómo vamos a dejar que entren a un espacio en donde la experiencia es importante. No sé, ¿no? Porque de pronto, como bien ellas refieren, puedes tener experiencia de vida sin necesariamente hablar de otro tipo de cuestión. Pensemos en una persona adolescente que ha vivido toda su vida en la calle. A lo mejor va a tener mucha más experiencia que cualquiera de nosotras, precisamente por esas necesidades. Y a veces solo cerrarnos a esta posibilidad de aprender nuevas cosas, aún de gente joven, ¿no? Bajo este criterio de decir, pues, ¿qué me van a aportar? Podemos estarnos cerrando a una cuestión, pues, digamos, básica, ¿no? Ya ahorita regresando del corte les pondré un ejemplo de por qué lo refiero así, pero me parece que si no entendemos que hay una diversidad, pues estamos cerrando las diversas perspectivas que hay en el mundo. Pero chicas, ¿les parece si hacemos un pequeño corte comercial y ahorita seguimos platicando de estas temáticas? Sí. Va, pues. Y Ujú. Estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Vamos a una pausa comercial y volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Hoy estamos hablando de los derechos de las personas adolescentes, qué son, cómo se ejercen, por qué importan. Esto pues ya desde la mirada de Lucy y de Meli, nuestras invitadas especiales del día de hoy. Y pues de pronto lo que queremos, les ponía estas cuestiones de por qué a veces
no tomamos la experiencia de otros por estas temáticas que hace un tiempo conviví con una persona que tiene mucho contacto con niños, ¿no? Y entonces de pronto nos contaba chistes como para niños chiquitos y uno decía, cuando nos daba las respuestas de los chistes era así como de, ¿cómo? O sea, no entendí, ¿no? Y es que justamente como que los pequeñitos piensan más de forma lógica y nosotras somos ya más de darle como la 20,000 vueltas y las explicaciones. Y a veces eso era lo que me refería de pronto en estas temáticas en donde pues a veces hay que escuchar a los otros desde todas estas ruido que tenemos en la cabeza para poder de pronto entender, ¿no? Pero no se olviden, por favor, que a nuestro auditorio que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org, que nuestros videos los pueden ver a través de YouTube por medio del perfil de CIMAC TV y que si quieren tener contacto con nosotros es a través del 55 35 08 47 61, el número de cabina 55 35 08 47 61. Además, también nos pueden buscar a través de las redes sociales de Humanismo y Legalidad. Y bueno, no olviden que este programa es un proyecto de CIMAC y la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, AC. Y bueno, Maya ahí tenía una pregunta antes de profundizar en otras cuestiones, ¿no? Sí, es que creo que sí hay un cambio importante entre las generaciones, por ejemplo, de mi mamá hacia mí, ¿no? Mi mamá tiene 80 años y la forma de pensar, la forma de desarrollarse, la forma de convivir, la forma de crianza es muy diferente a la mía. Yo ya me sentía como que estaba rompiendo muchos hitos, ¿no? En mi familia, pero cuando volteo y veo hacia abajo, hacia mi hija, veo que estoy también a una distancia enorme en muchas cosas tecnológicos, de palabras, de términos, de conceptos que realmente no logro entender, porque a veces yo pregunto, ¿pero qué es eso? Quiere decir que, ¿no? Así de LOL. No, porque es cuando te ríes, pero no, y yo simplemente porque no te ríes, ¿no? O sea, hay cosas que no logro todavía entender muy bien, pero algo que me llama mucho la atención es que veo que ni siquiera te puedo decir la mayoría. Todos los jóvenes que yo conozco casi no tienen este contacto de persona a persona o de hacer llamadas o de platicar mucho, así de, oye, y yo le pregunto, ¿no? Así de, oye, ¿y qué te dijo? ¿Vive con su mamá, su papá? Claro que no pregunté eso. Eso es invasivo. Y yo, pero es una pregunta como, según yo, normal, ¿no? No, eso no se pregunta. Y yo, o sea, hoy en día siento que la comunicación de los jóvenes es un tanto mm, como con mucha barrera, con mucho cuidado de no sobrepasar líneas de invasión personal. Desde mi punto de vista no lo son. Pero yo les quiero preguntar a ambas, a Lucy y a Milly, ¿por qué sienten ustedes hoy que la comunicación entre jóvenes es más por mensaje y ni siquiera por WhatsApp, ¿eh? Es más por mensaje, por Instagram, porque si lo haces por WhatsApp, no sé qué, o sea, ¿por qué esas formas de comunicación y por qué es invasivo hacer preguntas como de vives con tus papás o algo así? O sea, platíquenme un poco cómo es la comunicación entre jóvenes. Mili, si quieres empezar. Sí. Pues es que yo me considero una persona muy penosa. Entonces, o sea, cuando quiero hablar con alguien, no sé, que me gusta, yo irle a hablar o de que le voy a pedir su número. No, jamás en la vida lo haría, porque creo que es como el miedo al rechazo, ¿no? Entonces, es más fácil escribirle por Instagram y pues ya puedes ir viendo si tú también le interesas o no. Por ejemplo, ahora, bueno, es lo que yo hago y muchos de mis amigos, es que mando solicitud a esa persona y de repente le das like a una historia. Aunque no le escribas, solo le das like. Y eso ya es como un indicador de que, ok, sí quiere algo. Entonces, así, así siento que es mi forma de ligar y por eso no me gusta hablar por persona.
Ok. ¿Qué otros, Mili, qué otras formas de, bueno, ahorita que nos conteste Lucy también, pero antes de pasar con Lucy, ¿qué otras formas de o vías de comunicación tienen? Porque sé que no nada más es WhatsApp ni Instagram, hay otras tantas, ¿no? Sí, bueno, a mí me gusta usar Snapchat, pero ese ya es como con mis amigos más cercanos, como nos enviamos fotos tontas, ¿no? Ella, o en TikTok también puedes hacer como que rachas que tienes, o sea, si hablas como todos los días con esa persona, ya tienes una racha y así. Entonces también por TikTok, y pues es como lo único que yo ocupo. Ok. Lucy. Bueno, volviendo al tema de por qué ya no tenemos como ese contacto. Yo creo que pues somos una generación que estamos muy centradas en el celular. O sea, es con lo que literal pues nacimos pues en el auge, ¿no? De esta tecnología, de cómo iban avanzando. Entonces creo que estamos muy centrados en eso y ya no, es muy difícil que se hable como muy directo en persona, que sean ya incluso por llamada, o sea, ya es por mensaje. Sí, creo yo que es una muy de nuestra generación, o sea, sí se ve como mucho ese cambio. Entonces, bueno, para mí sí he sentido mucho ese cambio y sí se me ha hecho pues más fácil hablar las cosas en mensaje que a lo mejor en persona. Y pues se utilizan aplicaciones como Instagram, TikTok, las rachas, otras aplicaciones que ya incluso hacen pues como para cierto rango de edad, como aplicaciones como BeReal, que o sea son fotos al instante que en una cierta hora del día te llegan y tienes que tomar foto de lo que estás haciendo, no importa lo que hagas. Entonces, pues sí, estamos muy centrados en las aplicaciones que ya no existe pues a lo mejor ese contacto. No, bueno, de plano desconozco mucho de lo que ustedes dijeron en esta parte, ¿no? Porque no soy como muy afecta a ciertas redes sociales. Pero retomando esa temática, mucho se ha dicho, por ejemplo, en la cuestión de la seguridad en relación a los temas, como bien lo ha dicho Lucy, ¿no? Está tan familiarizados con estar en el celular y que el celular te abre las puertas a muchas ventanitas, ¿no? Muchas realidades, desde algunas en donde puedes jugar, como decía Mili, a mandar una foto en donde te veas como perrito, ¿no? Y bueno, ella seguramente ustedes dirán, ay, Norma, te quedaste en la versión número uno de Snapchat, pero perdón, discúlpenme, eh, pero de pronto como esta cuestión de a veces disfrazar, ¿no? Tu rostro, disfrazar incluso hasta tu tono de voz. ¿Qué tanto las puede poner en riesgo, primero como mujeres, y qué tanto las puede poner en riesgo en un entorno en donde no necesariamente sé si es real la otra persona que me está hablando o son 50,000 filtros que puso? Ahí sí me gustaría escuchar a Mili, por ejemplo, primero. Pues yo creo que en esta parte que empezó el grooming y todo eso, al principio yo creo que sí era más, bueno, incluso ahora, ¿no? Con la IA, ¿no? Que ya puedes hacer fotos, incluso he visto influencers que son IA y ya son súper famosísimos. Entonces, yo personalmente, yo no acepto solicitud de gente que no conozco. Mm. O sea, tengo que ver si tiene como conocidos y si veo que la conoce Lucy, no sé, le pregunto, oye Lucy, ¿ubicas a tal persona? Y así, pero yo trato de no involucrarme con gente que no conozco, pues para evitar riesgos. Ok, y Lucy. Pues sí, como dijo Milly, pues sí hemos sí tenido este problema del grooming pues muy fuerte en nuestra generación. Y pues sí ha habido varios casos, por ejemplo, el caso en donde, bueno, mediante un juego que es para niños, que es Roblox, en donde literal te puede hablar cualquier persona y ya te pueden engañar, estafar, el caso de estas niñas que pues por una persona de Roblox se fueron a la terminal, sí es como pues bastante preocupante, ¿no? Incluso pues personas que utilizan causas de nuestra generación, por ejemplo,
personas que se te pueden acercar y dices, ay, es que, por ejemplo, ¿no? Lo de ahorita, lo de los Terians, se te pueden acercar, pero te pueden, o sea, son con intenciones malas como para, incluso para sacar, pues, cosas que no deberían. Entonces, pues sí siento que es una problemática muy grande en nuestra generación. Yo lo que personalmente he vivido, pues, he vivido, por ejemplo, que se han hecho cuentas con mis fotos, personas que igual utilizan otra, igual que se hacen pasar por amigos míos y no sé quiénes son. Son problemas que pues sí están bastante fuertes y yo lo que he hecho es reportar, bloquear, igual poner mi cuenta en privado y es únicamente las opciones que tenemos porque igual con, pues que las reportemos con la policía cibernética, pues sí es bastante complicado, por lo menos en mi experiencia. Ujú. Y pensar que estas también plataformas de conocer gente, ¿no? Es así ahora ya de, puedes conocer personas por plataforma. Eso aún representa un riesgo más grave porque si vas directo a conocer a una persona y que incluso puedes quedarte de ver y qué es lo que va a suceder y bueno, sí es importante que sepamos que debemos delimitar ese tipo de plataformas. Aquí quisiera preguntarles que, por lo que me doy cuenta y por lo que han platicado, es que los jóvenes, muchos de sus sentimientos y sus emociones, ustedes las logran ver a través de las plataformas. Ah, puso esta cara, puso este emoji, puso esta nota, no me dio like en la nota. Eh, Hoy en día siento que se leen mucho o se ven las emociones y los sentimientos a través de las plataformas. Digo, ahora sí que voy a sonar a viejita, pero en mis tiempos, ¿no? Pues te mandabas cartas, cosas así donde podías escribir, decir. Y hoy en día, pues es a través de estas plataformas. Mi pregunta es, ¿qué tan real o qué les ha sucedido? ¿Ha coincidido que conocen a personas en una plataforma y dicen, wow, se ve una persona que es increíble, buena onda, buena vibra, por lo que pone, ¿no? O por lo que sube. Y cuando lo conocen, en realidad hay convivencia y dicen, ah, nada que ver. ¿Qué tan alto es el porcentaje de que una persona no sea lo que se deja ver en redes? Mili. No, sí, altísimo. Yo, bueno, incluso lo veo con mis amigos que luego, no sé, ejemplo, publican fotos de hace un año, ¿no? Que están en Suiza, no sé. Le digo de que, oye, pero ¿estás aquí? Y dije, no, o sea, pues es para que se vea Asterix su perfil y así. Incluso, o sea, Ok. conoce a la típica persona que hace de Good Vibes en Instagram y es una persona horrible. Entonces sí, yo digo que es muy alto. Lucy. Sí, yo también he conocido a muchas personas que tratan de aparentar algo que no son. Y más que nada, pues, por querer encajar, ¿no? En estas de, ay, es que yo soy muy good vibes. Entonces ya quieres entrar justo en ese, pues, como estereotipo. Quieres ya entrar en ese y toda tu vida se trata sobre eso. Entonces ya publicas sobre eso, ya compartes solo cosas de eso. Y en la vida real, pues, bueno, ya en persona ya es alguien muy diferente. Ya todo, pues ahora sí que lo único good vibes o cualquier tema en lo que te quieras fijar, ya nada más es como por internet. Pero imagínense que de pronto, como hay diferentes realidades, ¿no? Porque como bien refieren ustedes, hay esta cuestión de estar tan cerca de la tecnología porque pues así se han ido desarrollando, más bien ya crecieron en en esa constante evolución y cómo de pronto sí te tienes que enfrentar a la cotidianidad de ir a la escuela, sociabilizar, hablar con un maestro y demás, cómo sí se dan estas de alguna manera doble vida, ¿no? De lo que soy en las redes sociales, lo que se aparenta en las redes sociales, versus lo que vivo todos los días en la escuela, con mi mamá, con mi papá, con mis amigos, con mis primos, etcétera. Y de pronto también ha habido algunas críticas, por ejemplo, a temas
temáticas precisamente de tener filtros en redes sociales, porque cuando ha habido chicas desaparecidas, que por fortuna han sido pocos, ¿no? Los casos, pero que sí ha salido mucho a colación esta cuestión de los filtros, de sabemos que el tema de la desaparición es grave, en la medida de lo posible, pues acercarnos a una autoridad en el menor tiempo posible para que la búsqueda sea mucho más efectiva, trae como consecuencia que tengas una imagen en donde puedas decir, están buscando a esta persona. Y me acuerdo que pasó en caso de una chica, y esto ya para irnos al corte, el caso de una chica en donde la foto que tenía en sus perfiles y que difundió la familia, pues no se asemejaba tanto a la chica como pues la veían en su cotidianidad. Y fíjense que el discurso, ¿no? de las personas que opinaban sobre la ficha no era, ay, sí hay que compartirla, ¿no? Porque pues está desaparecida, sino más bien era una cuestión de juzgar el crítico, el físico, ¿no? Y decías tú, o sea, sí, pero entiendo lo que estás diciendo, entiendo esta parte de mostrar esa otra realidad versus la chica sigue desaparecida, o sea, tu crítica de si se ve bien o no mal, eso no va a abonar a que la encontremos y de pronto estamos ahora sí perdiendo tiempo en una búsqueda que pudiéramos volver más efectiva si tu prejuicio y tu estereotipo no quedara o se quedara de lado, ¿no? Pero chicas, estamos sobre el tiempo, entonces, ¿qué les parece si volvemos a hacer una pausa comercial para seguir platicando de estas temáticas? Sí, ¿Va? está bien. Muy bien, pues estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Estamos platicando sobre derechos de las personas adolescentes, qué son, cómo se ejercen y por qué importan. Vamos a una pausa, volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Estamos platicando sobre los derechos de las personas adolescentes, qué son, cómo se ejercen y por qué importan. Y hoy están con nosotros, pues, dos miembros de este colectivo, Lucy y Mili. Pues a mí me gustaría, chicas, en este bloque que me contaran de pronto en estos diferentes espacios donde se han desenvuelto y hoy día que están en un nivel educativo, ¿no? En donde no todas las personas pueden llegar, que es la universidad, muchos se van quedando en el camino. De pronto en su experiencia, lo que han podido vivenciar, principalmente prepa, ¿no? Prepa y ahora la universidad, ¿qué carencias son las más habituales que han podido darse cuenta en sus otros compañeros, ¿no? No sé ahí, Mili, si nos podrías contar. Sí, bueno, yo que vengo desde prepa pública y que ahora estudio en una universidad privada, pues el cambio sí es radical, pero yo creo que más en la prepa, bueno, incluso también en la universidad, siento que falta mucho apoyo de sus papás, porque, o sea, por ejemplo, en mi universidad, que tengo amigos que tienen todo económicamente, pero se la viven solos, o sea, en su casa están solos y luego se la viven tristes porque que el papá los trata horrible o la mamá los trata horrible. Entonces, yo creo que ese es como un factor y muy grande porque yo lo veo en él que, pues es que dice, es que no sé por qué no me quieren mis papás. Entonces, sí, Ay, sería qué eso. fuerte. Lucy, ¿tú qué has podido vivenciar? Yo pues he vivido, bueno, he tenido estas experiencias con mis amigos en el que yo he visto que les ha faltado, bueno, han tenido carencias. Por ejemplo, cuando tenemos clases en línea, no tenían pues estos recursos de una computadora o incluso de un celular que funcionara
pues bien para que pudieran operar estas aplicaciones como Zoom o Meet, sí eran bastante difíciles y pues incluso comenzando pandemia, bueno, yo en la secundaria incluso, pues no todos teníamos una computadora, no todos teníamos ese recurso, pues porque no sabemos que iba a llegar pues una pandemia, ¿no? Entonces, en esos casos sí yo he vivido esa experiencia mediante mis amigos e incluso también como dice Mili, esta carencia en que mis amigos también no han tenido este apoyo de sus papás, pero yo lo he visto más en una carencia económica, en que no los apoyan en, por ejemplo, en transportes, en comidas. Sí es muy visible esta carencia en el que están estudiando y ya, por ejemplo, salimos de clase y decimos, ay, pues vamos a desayunar, vamos a tal lado, y dicen que no, porque tienen que ir justamente a ir a trabajar para buscar este recurso. Entonces, sí, yo he visto estas carencias muy notables. Que ya entras a una etapa en donde creo que esta es la recta final en la universidad donde dices o estudio o trabajo. Y Ujú, entonces pocas son las personas que, que logran seguir esta parte de trabajo y estudio, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, Norma, que pues así se llevó también la universidad. Yo, la verdad, pues tuve como que la fortuna de solo estudiar, pero sí también esta parte importante que menciona Mili de el tema emocional, el tema sentimental, el tema de apoyo, muchas veces pues duele más que lo económico y es más importante porque sí va dejando de lado. Cuando yo iba a la universidad, me acuerdo que me decían de repente mi mamá o mi tío, voltea y ve cuántos se han ido quedando, ¿no? Cuántos ya no pasaron a la secundaria, cuántos ya no pasaron a la prepa, cuántos no a la universidad. Y ya cuando terminas la universidad, te das cuenta que muchos se quedaron en el camino por muchas situaciones y que ahí es donde el Estado tendría que aplicar como, pues, toda su infraestructura, todo su poder, toda su economía en los jóvenes, ¿no? Porque ujú, esa frase está mucho de los jóvenes son el futuro, ¿no? Los jóvenes son ahorita. Y si no le ujú. inviertes y si no volteas a verlos y no los apoyas, pues vienen este tipo de problemáticas a la larga de, pues, un fenómeno, ¿no? Temas criminógenos que ya los vivimos hoy en día. Ujú, Pues en un índice muy alto. Pero independientemente de este tema económico, emocional, sentimental, escolar, etcétera, viene un tema importante que ustedes dos, pues, viven y de una manera, pues, digamos, eh, pues, buena en el aspecto del deporte. ¿Ustedes creen, ven que el deporte ha sumado en algo a sus vidas para no entrar en otros círculos o creen que a sus otros compañeros que no los practican, sí sería bueno que practicaran? ¿Creen que el deporte es... ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué opinan de este aspecto? Mili. Pues yo como llevo casi prácticamente toda mi vida haciendo deporte, pues uno ya no se da cuenta como en los cambios positivos o que hacen que mejore tu vida, pero mis amigos siempre me dicen de que, ay, es que a mí sí me gustaría hacer un deporte porque pues tienes más amigos, sales pues de vacaciones entre comillas, pues justo ya estás haciendo una actividad física y pues sí, viéndolo ahora, yo creo que sí, con las personas del deporte haces como una segunda familia y es como una red de apoyo que incluso, o sea, yo creo que me entiendo más con mis amigas del softball que de la uni, porque saben lo que es ir a entrenar, estudiar, jugar, en esos aspectos. Lucy. Pues a mí me costó mucho tenerle pues un amor al deporte, porque siempre, bueno, yo al principio pues lo sufrí mucho, yo nunca he sido pues muy buena en mi deporte, pero pues lo intento, ¿no?
Pero al principio sí lo sufría y me llevó un largo tiempo entender que el deporte pues no solo se trata de ganar y estar ahí presionada, sino también de disfrutarlo. Y yo lo entendí pues últimamente hasta que estuve en el equipo de la UNAM. Sí lo he sentido como una segunda familia. Me ha traído pues muy buenos recuerdos, muy bonitas experiencias y el poder jugar pues con ellas, estar como en una familia, yo la siento como una familia, sí me he sentido muy bien y sí me ha mejorado en muchos aspectos. Cuando me siento mal, yo voy a entrenar. Sí me como que me anima demasiado. Entonces, para mí el deporte me ha costado, pero sí le tengo un gran amor y me ha ayudado en bastantes aspectos de mi vida. Oigan, y de pronto cuando pues Mai y yo, ¿no? Íbamos a la escuela podríamos generalizar y decir, "Ay, son raros los papás que están divorciados, ¿no? Era como más común en nosotras que los papás estuvieran juntos. Tal vez no se soportaban, ¿no? Tal vez había violencia, pero... Y a veces también hablar de violencia en esos entornos, como que te lo platicabas entre amigos, pero no necesariamente sabíamos que se podía hacer algo. O era pocas las veces que escuchábamos que sí, ya tu mamá fue y levantó una denuncia o algo así, ¿no? Más allá de eso, ¿ustedes cómo notan entonces ahora en esta generación de ustedes, cómo notan aquí ahora sigue siendo el mismo patrón? ¿Se habla de este tipo de violencias? ¿Cómo ustedes ahí lo percibirían? Lucy, ¿tú qué has podido percibir? Yo creo que este concepto de familia, bueno, desde mi perspectiva ha cambiado drásticamente, porque antes sí tenía que ser forzosamente el papá y la mamá. Entonces, para mí se ha cambiado drásticamente, ya, pues sí es como dices, ¿no? Era muy difícil ver que sus papás estuvieran divorciados, bueno, pero sí peleados, ¿no? Pero ya verlo, pues es muy fácil. Entonces, pues sí, siento que ese concepto de familia ha cambiado porque ya, pues la mayoría, su familia está separada, bien, pero pues están separados, entonces sí creo que ha cambiado y, por ejemplo, también el hecho de que pues se levanten denuncias y así, yo sí lo he visto, he conocido amigos que también, sus familias están pues como en ese proceso, pero no es un tabú, o sea, ya es algo que pues se vive y puedes contarlo. Entonces, sí, bueno, para mí yo siento que se ha cambiado y ya no se ve tanto como un tabú que tiene que ser solo la mamá y el papá. Ujú. Tú, Mili, ¿cómo lo has vivenciado? Yo creo que ahora ya incluso es más raro encontrar a alguien que no está divorciado, Ujú, porque la mayoría de mis amigos, o tienen papás divorciados, o que no se llevan bien. Incluso tengo una amiga que, o sea, ella es foránea, pero estudia aquí en la ciudad. Y una semana se va su papá con ella a vivir y la siguiente semana le toca a su mamá. ujú, Entonces, yo creo que en el tema de violencia, violencia, no estoy como tan familiarizada, porque creo que igual, creo que cuesta hablar de eso. O sea, sí, ya no es tabú, pero igual, yo siento, o sea, bueno, mis amigos dirían de que, ay, pues qué pena que ujú, mis amigos sepan que mi papá le pega a mi mamá, ujú, ujú. pero sí le cuesta hablarlo, sin embargo, ya no es tabú. Ok. Pues es que sí cambia mucho ya desde el mismo concepto, ¿no? De familia que nosotros Ujú, traemos a lo que ahora ellas ya viven, ya les toca ver que sí es muy diferente. Pues ya casi vamos a cerrar el programa. ujú. No sé si nos quieran decir algo, Mili, para cerrar el programa, algo que no te preguntamos, qué nos quieres decir de los jóvenes, qué recomiendas. Em, dinos. Pues, ay, no sé, la verdad. Mm, Pues yo creo que, como habías dicho, Mike, los jóvenes pues somos el futuro y sí.
tenemos ahora muchas facilidades con la tecnología y todo. Y yo creo que también bueno, ustedes como adultos, incluso, bueno, hablo desde la perspectiva de mi mamá, o sea, deben de entender que ya no es lo mismo, o sea, mi adolescencia no es la misma que ustedes vivieron hace 40, 30 años. Ujú. Entonces yo creo que si bien no pueden adaptarse a ello, hay que tratar de entenderlo. Ok. Muy bien, Mili. Lucy. Lucy. Yo quiero decir que pues tenemos muchas facilidades hoy en día que pues podemos lograr lo que nos propongamos. Entonces creo que pues tenemos tal vez no con nuestro gobierno y así, pero de verdad creo que podemos pues prosperar mucho como sociedad en el que pues ya no vemos tantas cosas como tan tabú, también ya no generalizamos tantas violencias que antes pues se normalizaban antes mucho. Entonces creo que tenemos pues un muy buen camino para esta generación y la verdad es que pues me enorgullece estar en ella y ser parte de este cambio y este progreso. Súper. Y ya nada más por último y rápido, justamente esto que decías, los jóvenes sí se dan cuenta de lo que está pasando en nuestro país de forma política. Tal vez no para que me explayen mucho, pero sí se dan cuenta, sí saben lo que está pasando. Mili, sí se dan cuenta, sí lo platican. Sí, bueno, no sé si se puede decir, pero en mi escuela todos odian al gobierno que está actualmente. Mm, Y pues sí, hablamos de las cosas que han hecho horribles en todo su sexenio y el anterior. Así ok, que sí sabemos. Y pues sí nos gustaría hacer algo al respecto. súper, súper. Lucy, Yo, pues, con mis compañeros es difícil que alguien no sepa del tema, pero sí, si hablo en general de nuestra, pues, generación. Pues diría que saben, pero a medias, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos en internet y no nos ponemos a investigar más al fondo, pues de lo que está pasando, ¿no? Si no solo nos quedamos con lo que se ve en el video, no se sabe si incluso es verdad lo que dice el video, de dónde son sus fuentes, incluso si solo son notas amarillistas. ujú. Entonces, creo que saben, pero a medias. Perfecto, perfecto. Yo creo que entonces ahí es donde está como el nicho de oportunidad. Pues bueno, al final tocamos algunos temas como muy generales. Les damos las gracias, chicas, por haber estado con nosotras. No les cerramos las puertas. Yo creo que también escuchar esta forma diferente, ¿no? De ver la vida es importante y pues no nos queda más que dejarles esta puerta abierta para otro programa y pues despedirnos, ¿no? Pues muchas gracias por estar acá. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden pues acá pueden buscarnos a través de cimacradio.org y a través de las redes sociales de CIMAC. Número de cabina 55 35 08 47 61. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye, bye. 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 Gracias. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.